Bueno, y nos quedamos en este apartado de preguntas. Y aquí haré unas preguntas después de haber visto el tema. Bueno, si se realiza la determinación de enzimas musculares en suero en un paciente con miopatía inflamatoria idiopática, ¿estas siempre estarán elevadas necesaria e imperativamente, verdadero o falso? Pueden poner pausa y decir su respuesta. Pues la respuesta correcta es falso. No todo el tiempo van a tener que estar elevadas, sobre todo porque el paciente puede cursar con ya con tratamiento, entonces las enzimas musculares no necesariamente tienen que estar elevadas. Es decir, los pacientes que tienen inflamación, sobre todo al momento del diagnóstico, cuando hay mayor debilidad, cuando está más inflamado el músculo, sí definitivamente va a tener elevación de las enzimas musculares, pero no en todo el tiempo imperativamente. Vamos, cuando esté en tratamiento no es necesario que las tenga, aunque tenga la debilidad. Aquí una bonita imagen que me llena de mucha ternura, ¿no? Médicos chinos agradecen a un paciente, un niño en específico, que decide donar sus órganos, ¿no? Le rinden honor. También en esta pregunta, si en la anterior has contestado falso, entonces, ¿en qué situaciones podrías esperar elevadas las enzimas musculares? Pongan pausa, piensen. Así es, la respuesta correcta es la letra E. Es decir, la A, la B y la D son correctas. En enfermedad activa de la enfermedad de miopatía inflamatoria idiopática, traumatismo directo en el músculo, ¿sí? Y en la hipocalemia severa, pero no en toda ocasión que uses dosis elevadas de estatinas. O sea, la letra A, B y D son correctas. Aquí esta imagen que me llamó mucho la atención, la tomé de internet, dice: cardiocirujano tranquiliza a una de sus pacientes previa a una cirugía compleja. Wow, de verdad que la medicina en general es maravillosa, y todos los que trabajamos en el área de la salud deberíamos de estar agradecidos de tener esta maravillosa oportunidad de cambiar las cosas, salvar la vida de otro ser humano, de hacer feliz a otro ser humano. Es maravilloso, chicos. ¿Cuál de las enzimas musculares es de mayor utilidad o son de mayor utilidad en las miopatías inflamatorias idiopáticas? ¿La CKMB? ¿Las troponinas? ¿La AST-mioglobina? Pues no, la respuesta correcta es la CPK, creatinfosfoquinasa, que es la más sensible, la aldolasa cuando se compromete o se inflama la fascia muscular, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la I, o sea, B y E son las más correctas. Aquí tenemos una imagen que me parece muy bonita. Médicos le dan un paseo a un niño con la finalidad de alegrar su estancia en el hospital. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. No tenemos que hacer las cosas siempre de una manera tan cuadrada. Podemos impregnar nuestra personalidad siempre y cuando respetemos a las personas, a nuestros pacientes, les hablemos con la verdad, y no pasa nada impregnar un poco de nuestra esencia, nuestra amabilidad, nuestros valores para con nuestros pacientes, para que ellos se sientan más cómodos y haya una mejor relación médico-paciente. Pregunta: ¿todas las miopatías inflamatorias se caracterizan por un inicio agudo o subagudo de debilidad muscular proximal de las extremidades y de forma simétrica? ¿Esto es verdadero o es falso? Es decir, de todas las miopatías inflamatorias idiopáticas que vimos, ¿sí? Porque vimos polimiositis, vimos dermatomiositis, mionecrosis, miopatía de cuerpos de inclusión y sus subvariedades. Dice: todas se caracterizan por un inicio agudo o subagudo de debilidad muscular proximal de extremidades de forma simétrica. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falso, ¿sí? No todos. Sobre todo la miopatía de cuerpos de inclusión no necesaria e imperativamente se tiene que presentar de esta manera, ¿no? No es imperativo. Incluso las subvariedades como la dermatomiositis
amiotrófica, la que no tiene debilidad muscular, o la dermatomiositis hipomiotrófica, etc. Aquí una bonita imagen, ¿no? Que dice: enfermeros de un hospital deciden reunir a Tom y a Chris, esposos, después de que fueron ingresados en camas separadas en el mismo hospital, por lo que se mantenían tristes, ya que no se habían separado en 50 años esta pareja. Y es lo que les decía, la medicina no es cuadrada. Nosotros podemos ayudar de diversas maneras a nuestros pacientes, con una acción, con un gesto amable, una sonrisa, una palmada, una caricia, unas palabras de ánimo. No nos quita nada decir unas palabras de ánimo para nuestros pacientes. ¿La biopsia es el gold estándar diagnóstico en las miopatías inflamatorias? ¿Verdadero o falso? La respuesta evidentemente es verdadero. Es el gold estándar diagnóstico. ¿La risa es la mejor medicina del mundo? Claro que sí. Y como médicos podemos regalar a borbotones. No pasa nada cuando decimos algo amable, gracioso, obviamente sin utilizar malas palabras para nuestros pacientes, para que sonrían, para que se sientan más relajados. ¿Sí? ¿Qué anticuerpo no se relaciona con la evaluación de un paciente con miopatías inflamatorias idiopáticas? Es importante que recordemos que en la evaluación de un paciente con miopatías inflamatorias idiopáticas hay un stock de anticuerpos que, dependiendo de si se encuentran elevados, se puede relacionar con otras situaciones, como por ejemplo relacionarse con dermatomiositis, puede relacionarse con cáncer, puede relacionarse con subvariedades como por ejemplo el síndrome antisintetasa, puede relacionarse con el uso de fármacos, etc. Pero ¿cuál de estos no? ¿Se acuerdan? No está tan fácil, pero el que no se relaciona es anti-CCP, que este es más para artritis reumatoide, ¿sí? Digo, aunque también podría ser que exista la posibilidad quizás de que tengas una miopatía inflamatoria con otra enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Y ahí sí pudieran estar elevadas otras, ¿eh? Pero la respuesta en este caso es la anti-CCP, que es antipéptido cíclico citrulinado. Aquí una imagen que por sí sola, habla por sí sola, ¿no? Sin la necesidad de usar las palabras. Toda una vida juntos hasta el final, ¿no? Es bastante tierno. Una fotografía que me pasó uno de los residentes de medicina interna donde yo trabajaba. ¿La resonancia magnética es de utilidad en el contexto de una miopatía inflamatoria? ¿Verdadero o falso? Pues obviamente la respuesta es verdadero. ¿Nos puede ser de utilidad? Sí. Si fuera necesario, bueno, siempre que queramos mejorar la precisión de la biopsia muscular, lo ideal es la resonancia magnética para saber dónde está el área de inflamación moderada, leve a moderada, para poder tomar una biopsia, ya que en el área donde esté más inflamada seguramente habrá muchas miofibrillas o fibras musculares ya muertas, necrosadas, y no será de utilidad. Así que tiene que ser en una donde haya debilidad sin que haya una hiperintensidad en la resonancia magnética. Y una pequeña reflexión. La decisión que has tomado es la correcta. Si tienes ese deseo sincero de ayudar a un ser vivo que sufre, si clamas por la justicia y la ayuda a tu prójimo, si eres de las personas que se sienten satisfechos con una sonrisa y un gracias doctor, un gracias enfermera, un gracias odontólogo, un gracias nutrióloga, gracias psicólogo, si te puedes sentir satisfecho con esto, sabes que has elegido la carrera correcta. Y lo digo, sabes que has elegido correctamente cuando sientes en el pecho esa sensación indescriptible, cuando al cabo de horas y horas y horas de intenso estudio, al fin puedes comprender un proceso majestuoso del cuerpo humano. Ser trabajador de la salud, chicos, es maravilloso. Es genial tener la oportunidad de ayudar a alguien. Les exhorto a que se apasionen por nuestra profesión. Y pues bueno, esta es la parte en la que empiezan los conceptos generales. Espero que les haya servido estas preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, que son miopatías inflamatorias idiopáticas. Es un tema considerablemente amplio, pero trataré de ir
lo más rápidamente posible que nos permita comprender el tema. ¿Qué les viene a la mente cuando dicen miopatías inflamatorias? Una enfermedad inflamatoria del músculo. ¿E idiopático? Que no sabemos por qué, ¿no? Miopatías inflamatorias. ¿Y acaso hay una diferencia entre decir miopatía y miositis? La palabra miositis es, así como su nombre lo dice, sufijo itis, que hace alusión a la inflamación de la fibra muscular. Miopatía hace alusión a enfermedad de las fibras musculares. Y en este caso se podría decir que una miopatía inflamatoria se caracteriza por presentar, o puede presentar una miositis, ¿no? ¿Qué creen que sea el dato clínico más característico de una miositis? ¿Cuál es la función primordial de los músculos? Función locomotora, fuerza muscular. La fuerza muscular, ¿cómo la definirían ustedes? La potencia con que realizas, ¿no?, una contracción y generas una acción, una actividad, ¿no? Bueno, aquí hay unas preguntas, pero creo que las voy a hacer hasta el final. Al final. Bien. Lo que les comentaba, unos términos, que es la miopatía, ya lo vimos. Miositis, ya lo vimos. Debilidad muscular es una reducción en la potencia con la que se ejerce el funcionamiento de los músculos. En sí, ¿qué consta a las miopatías inflamatorias idiopáticas? ¿Qué consta de ellas? Pues primero es un grupo heterogéneo de desórdenes que se caracterizan por eso: inflamación de las fibras musculares con disminución de la fuerza muscular. ¿Por qué es tan importante decir bien el término miopatía inflamatoria idiopática? Porque hay otras miopatías que son no inflamatorias, ¿sí? Como por ejemplo enfermedades mitocondriales, como por ejemplo miopatías o miositis infecciosas. Podemos también tener miopatías tóxicas por fármacos, ¿sí? No todas tienen que tener inflamación. ¿Qué creen que pueda tener de característico en el laboratorio un paciente que tiene inflamación del músculo? Pues lo más altamente probable es que tenga elevación de las enzimas musculares, ya que si tienes una fibra muscular inflamada, esta fibra muscular se puede romper, ¿no?, y liberar estas enzimas que son muy importantes. Entonces, ese es como el concepto de la enfermedad. Hay unos datos de la historia muy importantes. Por ejemplo, en 1903 se describió la polimiositis de otras formas de miositis. O sea, se pudo separar a las miositis cualquiera de específicamente la polimiositis. En 1916, la clave de esto es que sepan que hay una asociación entre tener una miopatía inflamatoria idiopática y su asociación con procesos oncológicos. De ahí que ya se les quede en su cabeza que si alguien tiene una miopatía inflamatoria idiopática, tu cerebro inmediatamente tiene que pensar que hay que buscar que el paciente no tenga un proceso oncológico o desarrolle un proceso oncológico sobre su desarrollo de la evolución de la enfermedad. En 1916 se describió la dermatomiositis, ¿sí? Normalmente estas patologías de miopatías inflamatorias son más comunes en personas adultas, pero sí puede presentarse en niños, sobre todo la dermatomiositis, y el primer caso lo describieron en 1916. Luego en 1975 se describió una bien padre, porque hasta el nombre, dermatomiositis amiopática. Ustedes ya habrán visto en pediatría, ¿cierto? ¿Ya vieron pediatría? Dermatomiositis, ¿cuál es el dato primordial de la dermatomiositis característico? Las lesiones cutáneas, ¿no? Además porque la debilidad pues es algo común en todas las miopatías inflamatorias idiopáticas, pero los datos dermatológicos, como ustedes saben, forman parte de los criterios diagnósticos importantísimos. Pues resulta que hay casos en el que el paciente tiene las lesiones dermatológicas bien características sin que presente el paciente la debilidad muscular al momento del diagnóstico.
Pero lo más padre es que estos pacientes, conforme pasan los años, pueden desarrollar la debilidad muscular y ya ser formalmente una dermatomiositis como la conocemos. Pero vean este caso, dermatomiositis amiopática. Luego, en 1975, una persona que hasta el año pasado todavía estaba viva, el doctor Bohan y Peter, son reumatólogos. Y ellos describieron la primera clasificación de criterios diagnósticos descritos. Está padre porque revisé el artículo, es del New England, son dos artículos donde hablan de los criterios diagnósticos. En 1975 se describieron 5 grupos de miopatías inflamatorias idiopáticas. En ese momento todavía no incluían una que seguramente habrán escuchado, que se llama miopatía por cuerpos de inclusión. En 1991 otro doctor mencionó una clasificación clínico-patológica, ¿sí? O sea, como que ya le metieron más datos para clasificar esta enfermedad y ya se incluía la miopatía inflamatoria de cuerpos de inclusión. Luego Miller habló de la clasificación serológica. ¿Qué quiere decir esto? Que se dieron cuenta de que habían anticuerpos que se elevaban. Ay, perdón. Bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Sí tengo un minuto, sí. Sí, claro que sí, estoy dando clase, pero apenas termine, con mucho gusto, claro que sí, desde luego. A las 2, 3. Entonces sí te lo puedo enviar, Claro, sí, sin falta te lo envío, claro que sí. Claro que sí. No lo he enviado. Era eso, ¿no? Lo que necesitas que te envíe, sí, ¿verdad? La factura. Caray. Ok. Claro. Qué complicado. Está bien. Sí. Claro, sí, está bien, gracias. Sí, lo voy a ver. Sí, gracias. Sí, dale, gracias. Sí, claro. De hecho, por eso estoy pensando qué voy a hacer, porque no salgo a las 4 y doy consulta a las 4. ¿Quién sabe? Chispas, no sé qué hacer, francamente. Sí, está bien. A este número te hablo, ¿no? Sí, ok, está bien. Ok, sí, está bien. Dale. Bueno. Se dieron cuenta que había elevación de algunos anticuerpos en estas miopatías inflamatorias, y es interesante porque, si les soy franco, hay un montón de anticuerpos que la verdad no son memorizables para el médico general ni para el médico internista. Yo creo que el que lo puede o debe memorizar solo es el que se dedica solo a eso y nada más. No es memorizable, pero es lógico pensar que puedes tener una tablita donde te dice que si tienes tal anticuerpo se relaciona con cáncer en miopatía inflamatoria idiopática. Hay otro anticuerpo que se relaciona, como por ejemplo con miopatía por uso de estatinas. Hay otro anticuerpo que se puede elevar por otra situación, como por ejemplo un subtipo de miopatía que es el síndrome antisintetasa, que se relaciona con ciertos anticuerpos. Bueno, finalmente lo describieron en 1994. Y en 1996 se describió la dermatomiositis, se incluyó la dermatomiositis amiopática. Aquí tenemos la clasificación, la anterior que les comentaba, del doctor Bohan y Peter. La clasificaba en 5 grupos en ese momento, como polimiositis idiopática primaria, dermatomiositis como la conocemos, cualquiera de esas dos pero asociada a cáncer, cualquiera de esas asociada a una miopatía
inflamatoria idiopática infantil. Y en el grupo 5 tenemos a las dermatomiositis o polimiositis que se asociaban a otra enfermedad del tejido conectivo. Es decir, tener otra patología que afecta el tejido conectivo, como cuáles: Sjögren, lupus, ¿cómo se llama? O cualquiera de esas que afecta el tejido conectivo. Y un grupo que no estaba incluido en la clasificación original de Bohan y Peter era la miositis con cuerpos de inclusión, que también forma parte de una miopatía. Luego aquí, sin que lo memoricen evidentemente, la clasificación clínico-patológica de las dermatomiositis que podían ser juveniles o adultas, las polimiositis que pueden ser eosinofílicas, granulomatosas, los síndromes de superposición. Es curioso porque el síndrome de superposición es como se le denomina cuando juntas dos patologías de la enfermedad del tejido conectivo. Por ejemplo, que tengas lupus con artritis reumatoide. Interesante porque se llama rupus, como Rufus, pero rupus. Es tener artritis reumatoide y lupus. Cumples criterios, cumples criterios de ambas enfermedades. Se llama síndrome de superposición. Que no la confundan con la enfermedad mixta del tejido conectivo, que seguramente habrán escuchado en mi video. No cumple los criterios de ninguna, pero tiene características de varias, ¿no? Pero el 100% va a tener un anticuerpo elevado, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? U1RNP, ¿se acuerdan? U1RNP, 100%. O sea, está dentro de los criterios diagnósticos de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y todas las demás se te pueden mezclar, ¿eh? Puedes tener lupus y Sjögren, puedes tener lupus y dermatomiositis, puedes tener SAF y tener lupus, bueno, ya se imaginan. Aquí algunos aspectos fundamentales, ¿no? Algunos aspectos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, aquí al perimicio, ¿sí? Tenemos las fibras musculares, ¿sí? Todo esto es un fascículo. Y tenemos fibras musculares individuales, que creo que aquí se ve mejor. Las fibras musculares están conformadas por miofibrillas, muchos miofilamentos. Obviamente están recubiertas por los túbulos T, que van a liberar calcio, ¿no? Lo que va a favorecer la contracción muscular. Creo que se puede ver mejor aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un fascículo muscular y lo está recubriendo el perimicio. El perimicio lo que va a hacer es recubrir fascículos musculares, y los fascículos tienen fibras musculares. Aquí podemos observar cómo se recubre por un tejido las fibras musculares de forma individual. Eso se llama endomicio, ¿sí? El endomicio, el perimicio, ¿sí? Endo y el fascículo. El perimicio son varias fibras musculares. Y luego tenemos algunos datos importantes. No es común las miopatías inflamatorias idiopáticas, bastante infrecuente. Se ha visto que aparecen 2 a 10 casos por millón de habitantes, ¿sí? La relación mujer-hombre de manera global es 2 a 1, siendo las mujeres las que tengan mayor prevalencia, mayor incidencia de la enfermedad. O sea, las mujeres, como saben, tienen más tanto prevalencia como incidencia de enfermedades autoinmunes, ¿sí? En la mayoría de los casos. En la niñez se invierte, no se invierte, se iguala, relación 1-1. Relación polimiositis dermatomiositis asociada a otras conectivopatías. Es interesante porque aquí te está dando a entender que de las miopatías inflamatorias idiopáticas, la que más se puede asociar con otra patología inmune del tejido conectivo es la dermatomiositis. O sea, tú puedes tener dermatomiositis y algo más. También tenemos a las edades en las que es más frecuente. Yo les decía que en general es de adultos. Yo les decía que las miopatías inflamatorias en general son de adultos, siendo la dermatomiositis bimodal entre los 20 y 40 y después de los 40 entre los 45 y 60 años. La polimiositis entre los 40 y los 50. O sea, es esperable que lo veas en adultos. Y la que está más relacionada a pacientes más mayores, desde el punto de vista del corte, es más de 50, la miopatía por cuerpos de inclusión.
No hay muchos datos sobre las miopatías inflamatorias idiopáticas en México, por eso no los puse. Aquí no quiero ahondar tanto en detalles de la fisiopatología, pero sí que recuerden algunos datos. Estos son los datos en el reporte histopatológico. ¿Qué tienen que ver? Aquí arriba vean que dice PM, polimiositis. Aquí dice dermatomiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. Se darán cuenta que ¿dónde está el infiltrado inflamatorio en la muestra de patología? En polimio y miopatía por cuerpos de inclusión. Endomicial, ¿verdad? Lo que recubre cada fibra muscular. Pero vean dónde está el infiltrado inflamatorio en la dermatomiositis. Perimicial, es decir, alrededor de muchas fibras musculares es donde esperaríamos ver las células inflamatorias. ¿Cuáles son esas células? En general son linfocitos T CD8 y solo en la dermatomiositis son linfocitos T CD4. Vean que hay una diferencia relevante, ¿sí? Y vean algo que está en amarillo en la parte inferior derecha, dice la presencia de vacuolas o inclusiones tubulofilamentosas en la fibra muscular. De ahí el nombre de miopatía de cuerpos de inclusión. De ahí deriva el nombre, ¿sí? Ok, por ejemplo en la dermatomiositis vean que dice, la fisiopatología dice inflamación de la vasculatura muscular y daño muscular mediado por inmunocomplejos, ¿sí? Unión de anticuerpo con algún antígeno. Vamos a ver qué más. Esta es la fisiopatología de la polimiositis, miopatía por cuerpos de inclusión y mionecrosis, la mionecrosis. Por ejemplo, aquí digo aspectos importantes, no voy a ahondar en este aspecto más molecular, pero por ejemplo vean que la célula principalmente implicada, si recordamos las que no es dermatomiositis, es el linfocito T CD8, ¿sí? ¿Qué más? Y hay un proceso inflamatorio que libera citoquinas, entre otras cosas, que bueno, eso es demasiado específico. La miopatía por cuerpos de inclusión, vean que es interesante cómo hay posibles precipitantes de la miopatía de cuerpos de inclusión. Se cree que hay algunos virus, envejecimiento, algunos genotipos HLA mutados. Esto condiciona una liberación de citoquinas, ¿sí? Esto puede condicionar acumulación de remanentes proteicos y esto puede condicionar estrés celular y daño a las fibras. Aquí creo que lo que me interesa es que se percaten que aquí tenemos las fibras musculares y vean cómo hay inclusiones, hay unas vacuolas esquemáticamente hablando, pueden observar esto, ¿no? Miopatía por cuerpos de inclusión, ¿sí? Vacuolas por autofagia. Aquí me interesa que perciban en la dermatomiositis, ustedes recuerdan que la dermatomiositis estaba afectando principalmente de forma perifascicular, ¿sí? Tenemos al fascículo y vean cómo hay una atrofia, porque si ven a su lado derecha, vean cómo están las fibras musculares individuales, ¿lo ven? Están gorditas, pero cuando nos vamos a su mano izquierda, podemos observar cómo en la periferia, aquí ya hay una atrofia de las fibras musculares, ¿ya lo vieron? Se ven como más chiquititas. Esa es parte de la fisiopatología de la dermatomiositis, que sabemos que es un poco diferente. Y vemos cómo se forman estos anticuerpos. Miren, les decía que se producen algunos anticuerpos. Lo importante de los anticuerpos es que no los tienes que memorizar, pero que hay tablas que hacen que se relacione una miopatía inflamatoria, en este caso la dermatomiositis, con alguna característica que vamos a ver más adelante en una tabla. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico podemos englobarlo como síntomas sistémicos, compromiso muscular, cutáneo, cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. Dentro de los síntomas sistémicos, ¿qué tenemos? Tenemos que puede presentar el paciente cuando está con actividad, o sea, cuando está con un proceso inflamatorio, puede presentar fiebre, puede presentar fatiga, pérdida de peso. Y algo que es considerablemente característico es el fenómeno de Raynaud. ¿Se acuerdan? Que pasa por su fase pálida, cianótica o fase hiperémica. Ya vimos en la clase de esclerosis sistémica que el paciente no tiene que pasar por todas las fases, ¿sí? Bandera rusa.
¿Tú cómo se lo tienes que preguntar al paciente? Como vieron que decía la clase de esclerosis sistémica, alguna vez tus deditos han cambiado de color cuando agarras agua fría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es característico. Dolores articulares. Y terminando de hablar de los síntomas sistémicos, me gustaría hablar de algunos criterios que son de un subtipo de miopatía inflamatoria idiopática. Es un subtipo muy especial que se llama síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa consta de síntomas sistémicos en el 30% de los casos, que son fiebre, pérdida de peso y fatiga, más la presencia de anticuerpos. Esos anticuerpos tienen como antígeno el aminoaciltransferasa, pero hay muchos subtipos de anticuerpos. El más frecuente, en el 15 a 30% de los casos, tenemos al anti-Jo1, anti-Jo-C. Su antígeno es la histidina, pero bueno, lo muy importante es que sepan que hay síntomas sistémicos, que hay presencia de anticuerpos, en este caso el más importante es anti-Jo1, más 2 de los que voy a mencionar, más 2 o igual de los que voy a mencionar. Debilidad muscular. En el 40-90% de los casos puede haber una neumopatía intersticial. Clínica, disnea, exploración, crepitaciones. Era para pedirle en un aula porque iba a empezar tarde porque estaba cuidando un examen. Pero como creo que, empecé tarde, pero no sé si creo que no van a tener onco o algo así, entonces iba a quedarme acá. Gracias, Doc. Una neumopatía intersticial, recuerden que la exploración física, crepitaciones, ¿cómo se llama? Finas, eso es lo característico. Disnea, crepitaciones finas. ¿Recuerdan cómo va a estar la capacidad de difusión de CO2? Si se le hace esa prueba, que por cierto es separado, no se hace en la espirometría, no se hace en la espirometría, es por separado, tienes que escribirlo. Capacidad de difusión, y te la hacen, es baja. Fenómeno de Raynaud en el 60% de los casos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Sí, pensé que me estabas preguntando. El paciente puede presentar alteraciones o dolores articulares, manos de mecánico en el 70% de los casos, que es una hiperlinealidad de la cara lateral de los dedos. Vamos a ver imágenes. Entonces vean, síndrome antisintetasa, sintomatología sistémica, presencia de anticuerpos y 2 de los siguientes, que pueden ser cualquiera de los que ya se mencionó. Que se les quede los más frecuentes, que son Raynaud, patología intersticial, pulmonar y mecánico. Ahora, hablar del compromiso muscular en este apartado es en general cómo afecta al tejido muscular, las miopatías inflamatorias en general. Ojo, en general, aquí ya no estoy hablando solo de antisintetasa, no estoy hablando solo de polimiositis, estoy hablando en general, ¿sí? Bueno, dentro del cuadro clínico, vean cómo yo les clasifiqué en patrones de presentación de la debilidad muscular desde un punto de vista más frecuente. En la polimiositis y en la mionecrosis, el paciente presenta de inicio subagudo debilidad muscular que es simétrica de la musculatura proximal principalmente. ¿Cuál es la musculatura proximal, perdón? ¿Cuáles son los grupos musculares primordialmente hablando? De las extremidades. Los bastos, ¿no? El músculo, los cuádriceps, el bíceps femoral, el bíceps braquial, el tríceps, ¿no? El músculo del hombro. Esa es la musculatura proximal. La distal vendría siendo los músculos brachiocefálico y todos esos, los del antebrazo, los gastrocnemios, ¿no? Pero aquí lo primordial es que es la musculatura proximal. ¿Qué actividades realizas con la musculatura proximal en las extremidades inferiores? Caminar, ¿qué más? Si yo estoy acá sentado, levantarme. Yo necesito tener fuerza en la musculatura proximal para que yo pueda levantarme. ¿Sí? Bien. Hay otra que se llama polimiositis o dermatomiositis juvenil, puede ser cualquiera de las dos, se presenta en personas menores de 18 años. Y luego tenemos la dermatomiositis, ¿sí? La dermatomiositis
Ojo que ya pasamos a dermatomiositis, la polimio y miopatía, mionecrosis. Y la DM no es diabetes mellitus, es dermatomiositis. Eso no fue un chiste. Y luego, inicio subagudo de debilidad muscular también simétrica, musculatura proximal de extremidades, pero se agrega lo característico que son las lesiones dermatológicas, que vamos a ver más adelante. Vean cómo hay unas variedades, dermatomiositis amiotrófica, es lo anterior, obviamente sin la debilidad muscular, dicho en forma más coloquial, son las lesiones dermatológicas sin tener debilidad. Se ha visto que estos pacientes desarrollan en la mayoría de los casos debilidad, pero conforme pasan los años. Y hay otra que está padrísima, que es una dermatomiositis hipomiotrófica, que es parecida, solo que en vez de que tenga la debilidad así muy intensa, es una debilidad leve. O sea, ya saben, reuma es súper raro. Luego tenemos la miopatía por cuerpos de inclusión, que vean que aquí hay una diferencia. Aquí tienen que prender luces. Prestar mucha atención, porque vean cómo cambia un poquito. Dice, inicio subagudo de debilidad muscular de forma progresiva, simétrica o asimétrica. Y además dice de musculatura proximal, o también puede ser de distal, conforme pasan los años, atrofia muscular, principalmente en los músculos del antebrazo y los músculos del cuádriceps. Y esta otra más compleja, la miopatía por cuerpos de inclusión clínica. Es decir, yo no entiendo cómo lo diagnostican, porque es tener el cuadro clínico de miopatía por cuerpos de inclusión, pero sin tener el reporte histopatológico característico de miopatía por cuerpos de inclusión. No entiendo esto, pero es muy interesante. Aquí el doctor Frank H. Netter nos está ejemplificando hermosamente con sus imágenes las actividades que probablemente no podrían realizar, como levantarse de estar sentado, peinarse, no podrían subir escaleras, no podrían comer, ¿sí? Y aquí nos están mostrando algunas lesiones dermatológicas que ahora vamos a ver. Vean cómo la presentación clínica del cual yo les hablé es la más común, pero en reumatología sabemos que no es tan fácil. ¿Se acuerdan? Como el lupus, les dije que lupus y artritis reumatoide son criterios acumulativos. Tú puedes tener hoy solo un criterio, 3 meses después otro criterio, y así hasta que juntes los criterios. Por eso no es tan fácil. Pues vean las presentaciones. Yo les hablé de la más común: debilidad proximal, simétrica, a menos que sea miopatía por cuerpos de inclusión, dolorosa si está en un proceso inflamatorio, ¿sí? Lo lógico es que cuando le das tratamiento, ¿verdad?, cede el proceso inflamatorio, entonces tanto la debilidad como el dolor deberían de disminuir, ¿cierto o no? Cierto, ¿no? Cierto. Pero vean que el paciente puede presentar debilidad y dolor proximal agudo o subagudo, debilidad proximal y distal insidiosa, mialgias nada más aisladas o eritema de dermatomiositis aislado. Ahí dice asilado, pero es aislado, sin la debilidad muscular. O sea, que se presente como dermatomiositis amiopática, menos de 1% de los casos. Lo más común es que sí te duela y que estés débil. Entonces, ¿es simétrico o asimétrico en la mayoría de los casos? Simétrico en la mayoría, excepto en la miopatía por cuerpos de inclusión, que puede ser un poco diferente. La musculatura característica es afectación proximal, pero en la miopatía de cuerpos de inclusión puede ser distal, ¿sí? Y vean este curso clínico de la enfermedad. Vean cómo aquí te están mostrando estos rectángulos que representan el momento en que se le aplicó el tratamiento al paciente. Y aquí donde dice strength, así se pronuncia. Es esto. Ahí está. La fuerza muscular. Entonces, te dice, cuando vemos al myositis overlap, o sea, las síndromes de superposición, vean, está el paciente, pierde fuerza porque tiene el evento inflamatorio, o sea, despertó la enfermedad, le dieron el tratamiento y mejoró, y mira, tu fuerza como si nada, muchacho, como si nada. Pero yo les pregunto, aquí hay dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. Yo les pregunto, ¿cuál tiene mejor respuesta al tratamiento de todas? Pues ya lo dije, ¿verdad? La de sobreposición. Le diste el tratamiento con esteroide o un inmunomodulador y ¡bam!
Pero ¿cuál tiene más exacerbaciones a pesar de recibir el tratamiento? Más exacerbaciones. La polimiositis, ¿así se pronuncia? Excelente. ¿Y cuál tiene peor respuesta al tratamiento? De hecho, si se dan cuenta, hay mejoría. Diosito, agárrame confesado. No tiene mejoría. De hecho, esa es la perla de la medicina interna. Que si tu polimiositis no mejora con los bombazos de esteroide, digas, podría ser una miopatía de cuerpos de inclusión. De ahí lo sospechas en lo que te sale tu resultado. Así que, here comes a new challenger. ¿Así se pronuncia? Bien. ¿Se afectan los músculos oculares en la polimiositis? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Se afectan los músculos oculares en la polimiositis? Eso sería nada que ver. Traducido en un español y creo que parafraseado es: si tienes afectación de la musculatura de los globos oculares, o sea, poder mover los ojos, por favor piensa en otra posibilidad como miastenia gravis. Digo, no estoy diciendo que solo exista la miastenia gravis como posibilidad, pero digo, es algo que tienes que pensar como primera posibilidad. ¿Se pueden afectar los músculos faciales en la miopatía inflamatoria idiopática? ¿Verdadero o falso? Pero denme chance, yo quiero hacer el ruidito. Así es, sí pudiera afectarse la musculatura, sí, porque los pacientes empiezan a presentar incluso como párpados se ven un poco caídos, la cara no la pueden mover del todo. No en todas, perdón, sí en todas, pero no es necesario que lo tenga. La miositis de las miopatías inflamatorias idiopáticas siempre es indolora. Más falso no se puede, al contrario, cuando se determina la enfermedad muchas veces es porque tiene dolor, está inflamada la fibra muscular, te duele, te quejas de eso y estás débil. Claro, puede no doler si ya te la diagnosticaron y estás con tratamiento, puedes todavía estar débil pero no tener dolor, ¿no? Si la respuesta anterior es falso, ¿en cuál de las miopatías inflamatorias es más probable que la miositis sea dolorosa? Más dolorosa, yo creo que aquí es más dolorosa. Clarín, ¿no? ¿Cuál te va a doler más? La que se esté despedazando, destruyendo tus fibras musculares. La mionecrosis, que es brutalis, y que por cierto, por sentido común, de todas es la que más va a elevar las enzimas musculares. Menciona la triada característica de polimiositis y dermatomiositis. Hay una triada desde el punto de vista de cuadro clínico. ¿Ah? No, pero desde el punto de vista de actividades, hay una triada. Está en inglés. Ajá, esa es una. Ahí está. Eating, combing, standing. ¿Sí? O sea, la debilidad para poder comer, peinarse y eso, ¿no? Pararse. La calcinosis es más frecuente en la polimiositis y dermatomiositis juvenil, ¿verdadero o falso? Verdadero. La calcinosis puede ser más común en estas miopatías inflamatorias que se dan en edad pediátrica. ¿Sí se acuerdan que era calcinosis? Lo vimos en la clase fabulosa de esclerosis sistémica, ¿no? Las lesiones cutáneas de dermatomiositis pueden dar prurito, ¿verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes? Cuando tú veas a tu pacientito con dermatomiositis, ¿crees que se está haciendo así? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver tú. Tú dices que no, a ver tú. ¿Falso tú? ¿Tú? ¿Por qué todos dicen falso? 42 bofetadas a todos. Por ejemplo, los pacientitos con lupus que tienen las lesiones cutáneas, ¿les puede dar prurito o no? Sí pueden presentar prurito. Las lesiones cuando tienen actividad, bueno, como saben, lupus, algunas lesiones que mencionamos en lupus representan actividad, pueden presentar prurito a algunos pacientes. Por lo tanto, también
en las miopatías inflamatorias idiopáticas. Es un proceso inflamatorio, puede condicionar la liberación de algunas sustancias que favorecen el prurito. Hasta 50% de las dermatomiositis amiotróficas desarrollarán debilidad muscular. Creo que ya respondí esa pregunta anteriormente. El 50%, o sea que si ves a alguien que tenga las dermatomiositis, las lesiones características y no tengas debilidad, ya sabes que el 50% lo puede presentar, ¿no? De la dermatomiositis. De las dermatomiositis que, o sea, dermatomiositis por criterio de lesiones cutáneas características, pero que no está débil. El 50% va a desarrollar debilidad conforme pasa su vida. Aquí podemos observar. Es lo mismo de las amiopáticas, el mismo porcentaje va a presentar. De hecho, a eso me refiero, dermatomiositis amiopática, a eso me estoy refiriendo. Vean aquí, ¿qué les llama la atención? Tiene los brazos y las piernas del profesor, ¿no? O sea, tiene una atrofia, ¿sí? Tiene una atrofia de los cuádriceps y tiene una atrofia de los músculos del antebrazo, ¿vale? Solo porque no se puede ver el músculo cerebral, ahí no es un músculo, maldición. Bueno, ahora podemos observar otro ejemplo claro. ¿Y cómo están sus piernas? Cual estudiante de medicina, ¿no? En época de exámenes, con su dieta a base de sopa Nissin y definitivamente nuestra taza de café no puede faltar. Y podemos observar también cómo está este paciente que tiene una atrofia. ¿Se acuerdan que la miopatía por cuerpos de inclusión, conforme pasa el tiempo, puede generar de forma característica? Vean esto, por Dios, o sea, más de un estudiante está así. No me digan que no, porque estamos así mal. Algo característico que puede presentar el paciente es, creo que lo mencioné en la clase de lupus cuando traté de hablar de las diferencias. ¿Cuál de las patologías característicamente condiciona lesiones erosivas de las articulaciones? Artritis reumatoide. No así en lupus y no así en los casos en los que el paciente tenga deformidad articular. Tú le tomas la radiografía y sí, lo que tú quieras, puede estar toda deforme por subluxaciones, pero una mínima o una ausente erosión ósea, ¿sí? Mínima o ausente. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, aquí no soy súper mega experto ni nada, pueden preguntarle pues a un reuma y todas esas cosas, pero por ejemplo ustedes tratan de ver los huesos y ven si por ejemplo encuentran pedazos, que no tengan un pedazo, ¿no? Como que se ve así. O que se vean como áreas así, ¿sí? Como erosiones, etc. Luego aquí tenemos las pápulas de Gottron, se las presento, ¿sí? De Gottron. Aparecen en el 60-80% de los pacientes con dermatomyositis. Vean qué bonitas, miren, se las presento, miren. ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice esto en inglés, profe? Knuckles. Así se dice. Pero vean, aquí tiene lesiones y también los tiene de forma interdigital. Miren, para eso parece guante. ¿Sí? Son unas pápulas que pueden ser planas, pueden estar aplanadas. Digo, comprendo que una pápula es una elevación, ¿verdad? Pero pueden estar planas o elevadas. En esos sitios de forma característica en el 60-80% de los pacientes. Aquí se puede observar, vean qué bonita. Vean eso. Vean esto, vean esto. Y esta que sí está más, abarcó más, vean cómo abarcó más, no solo los knuckles. ¿Cómo se dice en español? Nudillos, ¿no? Bueno, no sé si existe ese término. Esta, vean qué bonita se ve. Característica, parecen las manos de un pediatra, nada, es cierto. Parecen las manos de un niño, ¿sí? ¿No es que ya vieron el meme de cuando ponen las manos de los especialistas? ¿Ya vieron ese meme? Ponen manos de pediatra y ponen las manos como de un niño. Manos de urólogo y ponen así un vato manón. Manos de cirujano y están como manos de Dios o algo así, no sé. Manos de internista y así todas finas. Bueno, ponen la mano de una mujer así pintaditas sus uñas con sus adornos y todo, porque se supone que es fino, ¿no? O sea, no sé, ni sé por qué lo pusieron.
Luego aquí tenemos las pápulas de Grotón, pero las tenemos en una persona de raza afroamericana, ¿sí? Yo les pregunto, ¿esto pueden ser también pápulas de Grotón? Sí pueden ser, ¿vale? No tienen que ser exclusivamente en las extremidades superiores, pero vamos, sí es más común en las extremidades superiores. ¿Qué les parece esto, chicos? ¿Cuál es de dermatomiositis y cuál es por lupus? A ver, ¿esta de qué es? ¿Y esta? ¿Cuál es la diferencia? Lupus, estas lesiones de fotosensibilidad de lupus respetan los nudillos, pero afectan el área digital, ¿no? Respetan estas áreas interdigitales, a diferencia de las pápulas de Grotón. Luego vamos a ver una lesión cutánea que se llama heliotropo. ¿Qué significa heliotropo? Una flor, ¿qué más? ¿Cómo se declina la palabra heliotropo? Heliosol. Girar, mirar. Girar es girar. Girar hacia el sol. Así es. Hacían alusión a una flor que giraba hacia el sol. O sea, el gira sol. Viene del griego sol y de tropos, dar vueltas. Y sí, la lesión por erupción en heliotropo se ve en el 50% de los pacientes con dermatomyositis. ¿Sí? Y no olviden que esta lesión ¿es respetuosa o es irrespetuosa? Es irrespetuosa, ¿no? No es nada respetuosa. En cambio el lupus es una señora, ¿no? Es una mujer, ni sé por qué le puse género, pero bueno, como quiera, es respetuosa, ¿no? Respeta el surco nasogeniano, le da su lugar al surco nasogeniano, ¿sí? Por eso dice acá, y el surco nasogeniano se lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? Dice, gente grosera, respeten. O sea, la dermatomiositis no respeta. Vean cómo cruza el surco nasogeniano, ¿sí? A diferencia de las alas de mariposa, ¿no? De los pacientes que tienen lupus. Aquí podemos otra vez ver otra lesión por erupción por heliotropo. Es curioso porque puede presentar descamaciones, puede haber descamación, puede haber edema palpebral, aquí no lo tiene, pero vean cómo puede haber una descamación, ¿sí? Es una erupción. Aquí en un niño está levesona, no sé si lo alcanzan a ver. El paciente puede presentar edema palpebral. Aquí presenta un poquito de edema palpebral. A ver, yo les pregunto, ¿este paciente qué lesión tiene? ¿De rash facial de dermatomiositis o de lupus? ¿Es dermatomiositis o de lupus? No parece que respete, ¿no? O sea, digo, seamos sinceros, la imagen no es la mejor del universo, ¿no? Pero no parece que esté respetando esto, ¿no? No parece que lo esté respetando. Da la impresión como que sí logra cruzar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Este es el famoso signo de Chal, o también denominado Chal. No sé si así se pronuncia, profe. Ahí está, ya nos sacó de nuestra duda. ¿Y por qué se llama signo de Chal? Porque ya se han puesto un chal. ¿Quién no ha usado un chal? Cuando vas al cine con tu novia o tu novio, ¿no llevas tu chal por el frío? Yo diría que más de signo de chal, yo le pondría signo del bolero. ¿Ya vieron el bolero de las mujeres? ¿Qué es un bolero? ¿No saben qué es un bolero? Ese es como un saquito, ¿no? O sea, solo te lo pones en tus bracitos y te cubre el pedacito de tu espalda para verte fashion sin que te sirva de nada. Pero tengo que decir, se ven muy bonitas las chicas cuando usan sus boleritos y todo así. Sí, se ve padre, ¿verdad? Muy cool. No sé, ¿se sigue usando o estoy fuera de onda? Ya no se dice estoy fuera de onda, ¿verdad? Maldición. El signo de Chal afecta el dorso y los hombros. Dorso y hombros.
Sí estoy en onda, nada más que yo quería decirlo para parecer fuera de onda. ¿Cómo se llama este? Miren. ¿Qué parece eso? Es una letra B. ¿Se llama signo de B o signo del escote? Signo de la B o del escote. Afecta el cuello y la cara anterior del tórax. Vean eso. ¿Cómo se llama este signo de dermatomiositis? Güey, así está mi piel. Nah, no es cierto. ¿Y qué significa holster de inglés? Funda, ¿no? Así es, se llama signo de holster o signo de funda. Y miren qué interesante porque es un rash que afecta a la cara lateral del muslo y de la mano al mismo tiempo. Acá hay otra, miren. Qué bonito, ¿verdad? Y luego también los pacientes con dermatomiositis pueden presentar hipertrofia cuticular, pero eso no tiene epónimo, vean cómo se ve. Está padrísimo, ¿verdad? Así es, amigos. Otra de las cosas, aunque es inespecífico en dermatomyositis, pero puede presentar dilatación de los capilares ungulares. Vean qué bonito se ve en el capilaroscopio. No, díganme la verdad, no quieren estudiar derma, por eso se ve precioso poder observar. Vean cómo se ven estas dilataciones capilares. A ver, ¿alguien quiere ser derma aquí? Porque es algo muy bonito. ¿Nadie? Pues muy mal por ustedes. Ok, ¿en qué otra patología? Pues ya sabemos que en esclerosis sistémica, ¿no? No lo olviden. Ok, aquí podemos observar múltiples lesiones. Podemos observar la hipertrofia cuticular. Podemos observar, bueno, acá es una ulcerita. Y aquí, muy chiquitito, pero se ven como unos puntitos como dilataciones. No tenemos nuestro capilaroscopio, pero ahí se ven, ¿no? ¿Y esto cómo se llama? Maestros. Así es, son las manos de mecánico. No sé si lo alcanzan a apreciar. Se ve como una hiperkeratosis o una hiperlinealidad. Ahorita vamos a ver una imagen. Es una hiperlinealidad irregular de las manos con un aspecto hiperkeratósico que te da un aspecto de estar sucia las manos. Aquí se aprecia un poquito más. Güey, se parece a mi mano. Pero, por ejemplo, vean cómo se ve el aspecto hiperkeratósico, una hiperlinealidad, ¿sí? Igual aquí vean cómo se ve. Hasta se pueden formar úlceras. Aquí otra. ¿En qué subtipo de miopatía inflamatoria idiopática es muy común? ¿Se acuerdan que lo dije? ¿En quiénes? Antisintetasa. Se tienen que recordar, anti-José, realmente no existe, yo lo inventé, pero es anti-Jo 1, síndrome antisintetasa, manos de mecánico, neumopatía intersticial. Y miren esto lo tomé del New England Journal Image Challenge. Vean la correlación de tener esto con la presencia de estas radiopacidades en el área de donde debe estar el tejido blando, ¿sí? Eso se le llama calcinosis cutis. Calcinosis cutis. Vean qué bonito. Vean esto, no me van a decir que no ven estas imágenes y suspiran. Y no les generan ustedes un poema, una oda al calcio. Por ejemplo, aquí podemos observar que los pacientes pueden llegar a presentar disfonía en algunos casos, no necesariamente al momento de la presentación, pero sí pueden desarrollar disfonía. Y desde luego que sí, los pacientes con
miopatía inflamatoria idiopática pueden presentar compromiso respiratorio, que puede ser una de las causas de disnea del paciente, ¿sí? Una neumonía intersticial inespecífica. En general a esta se les llama enfermedad pulmonar intersticial. Hay varios subtipos. Yo creo que más que memoricen esto, porque ¿por qué no me interesa que se sepan todas estas? Porque realmente no es parte del objetivo del programa, pero en general puede tener una enfermedad pulmonar intersticial, que para fines de practicidad es la afectación del intersticio, ¿sí? Y hay varios subtipos, que bueno, eso no forma parte de esta clase. ¿Qué les llama la atención de la radiografía de este paciente? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención, pequeños educandos? Está normal la radiografía, ¿no? ¿Está normal, chicos? Claro que no está normal, no sean canijos. ¿Y qué tiene? Ok, infiltrado. Si lo decimos desde un punto de vista de descripción de la radiografía, sin meterme en el rollo de la descripción completa, y nos vamos a lo que llama la atención, ustedes por su formación tienen que decirlo didácticamente, en orden, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, como ustedes quieran. Pero lo que les llama la atención, ¿qué es? ¿El pulmón de qué color se debe de ver en la radiografía? Negro. ¿Cuál es el término para negro en radiografía? Radiolúcido. ¿Y cuál es el término blanco en la radiografía? Ok. ¿Ustedes ven que hay algo blanco dentro del pulmón? Sí. Vean desde dónde. Todo esto. Yo les pregunto, desde el punto de vista de describir la radiografía, ¿esas radiopacidades están diseminadas o no están? Sí están diseminadas. Predominan más en las bases y en la porción media, pero están diseminadas. Esa radiopacidad, ¿la ven homogénea? Homogénea sería como ver este cuadrito así como está, o está heterogénea como ver este cuadrito. Heterogénea. Entonces son radiopacidades diseminadas, heterogéneas. ¿Qué más podemos describir? ¿Cómo están los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos? La verdad, ¿cómo deben de ser esos ángulos? ¿Qué ángulo debe tener? Agudo. Debe de ser un ángulo agudo, ¿no? Pero sí tiene el ángulo agudo, nada más que se ve como disminuida la... Bueno, la verdad es que no estoy seguro si está ocupada. Aquí no está ocupada, nada más parece que tiene mucha radiopacidad. O sea que no es un derrame pleural, pero sí tiene radiopacidades. 60% del síndrome antisintetasa va a presentar neumopatía intersticial. Luego, los pacientes incluso pueden presentar neumonía por broncoaspiración, ¿sí? Una radiopacidad bien localizada. El paciente puede llegar incluso a tener fallo respiratorio y requerir ventilación mecánica. El paciente, por la misma neumopatía intersticial, por la misma patología intersticial, el paciente puede llegar a presentar hipertrofia del ventrículo derecho, que no es más que un cambio esperado en alguien que pueda presentar hipertensión arterial pulmonar. 80% de los pacientes en la evolución de los que ya tienen neumopatía intersticial van a desarrollar una hipertensión arterial pulmonar, como les expliqué, ¿se acuerdan? Que aumenta demasiada la presión en el sistema circulatorio, que normalmente es de baja presión, ¿sí? Descrito por Vesalio. Luego, el compromiso gastrointestinal, disfagia, como les había dicho, puede suceder en la evolución del paciente y en algunos casos puede presentar reflujo gastroesofágico con síntomas de pirosis, ardor al orinar, no es cierto, ardor cuando antes de comer, etc. Hablemos de la asociación a malignidad. ¿Cuál tenía más asociación a malignidad? ¿Dermato o polimio? Dermato, ¿se acuerdan? De 8 a 10, ¿se acuerdan? 8 a 10. ¿Quién? Y aquí te lo está diciendo, miren, 80% de los casos tiene un riesgo relativo de 2.4 a 7.7 veces más riesgo.
de desarrollar un proceso oncológico si tienes dermato. ¿Cuáles son los datos clínicos que se han relacionado con esta posibilidad en un paciente con una miopatía inflamatoria? ¿Cuáles? El presentar la miopatía inflamatoria acompañada con necrosis cutánea, datos de vasculitis, aunque no hemos visto el tema de vasculitis, y en pacientes que desarrollan la enfermedad ya siendo muy ancianos. Por lo tanto, hay que recordar esta perla de la medicina interna que es perla. Cualquier paciente con miopatía inflamatoria idiopática se le debe realizar el tamizaje para cáncer según su edad y género, así como sus factores de riesgo que tenemos que considerar. En las mujeres en edad reproductiva, ¿qué cáncer hay que descartar o estudiar? Ahí no los escuché. Cáncer de mama, cáncer cervicouterino, no me acuerdo. ¿Hay tamizaje para cáncer de ovario? No, ¿verdad? No sé, yo no he visto onco, pero mínimo cáncer de mama, cervicouterino, si eres un varón, la próstata, ¿no es cierto? La próstata, ¿sí? Cáncer de colon en todo paciente mayor de 50 años. ¿Cómo la puedes tamizar en dado caso? Le preguntan los síntomas, pero si no tiene ningún síntoma, sangre oculta en heces. Mamografía, obviamente. Vean qué dice acá. El anticuerpo anti-155 diagonal 140 se relaciona con cáncer en el contexto de una miopatía inflamatoria idiopática. ¿Lo vamos a memorizar? Sí, porque estoy haciendo énfasis. Luego, se ha visto que los anticuerpos que no se relacionan con cáncer son el anticuerpo anti-RNA de transferencia y el anticuerpo medicina interna 2, Mi2. Como siempre, protegiendo, ¿no? No se relacionan con cáncer, salvando el mundo, salvando vidas. Un mundo mejor, viva la ciencia. En todos los casos se debe de considerar iniciar, en todos los casos, evidentemente si es una mujer, se debe considerar hacer ultrasonido endovaginal como tamizaje por riesgo de cáncer de ovario. Otros estudios que puedes considerar, además de el antígeno prostático si eres hombre, además de la mastografía, además del pap smear, o sea, el Papa Nicolau, debes de considerar TAC de tórax y o abdomen o tomografía por emisión de positrones. Creo que la idea que quiero que se queden es, bueno, ya vi, estoy en el hospital, oigan, sea que diagnostiqué, sea que conocí un pacientito con una miopatía, como estudiante de esta universidad, tú tienes que tener el conocimiento de acercarte al paciente, tratarlo, darle lo que vais a realizarle, tomar una muestra de sangre, electro, lo que sea, y hablar con el paciente, preguntarle si está al corriente de sus evaluaciones para cáncer. Digo, no es que le digas para alterarlo, ¿verdad? Pero si le preguntas, disculpe, ¿está al corriente de su mastografía? ¿Ya le hicieron su ultrasonido endovaginal? Señor, su próstata, ¿le han hecho antígeno prostático? Dale, para tratar de ayudar a nuestros pacientes. Aquí les decía, las úlceras cutáneas que aparecen en el 10% de los pacientes con dermatomiositis se relacionan con cáncer. Miren, no se ve nada bonito tenerlas. Y aquí unos pequeños datos de polimiositis. Esto es una imagen, desde luego que sí, de un doctor a quien admiro mucho, el doctor Jorge Muniz. Vean cómo tenemos a nuestro fascículo, ¿sí? Las miofibrillas o las fibrillas, cómo están, que arden, ¿sí? Por las sustancias inflamatorias que están lanzando. ¿Qué linfocito es? En este caso es CD8 y en la dermatomiositis es CD4, ¿no? Recuerden que el diagnóstico más preciso de las miopatías en general es la biopsia muscular. Aquí podemos observar cómo puede afectar principalmente la musculatura proximal, de ahí la triada clínica que era peinarse, comer, pararse, ¿sí? Recuerden los anticuerpos anti-JO1 que se relaciona más con pregunta de examen nacional. No se les olvide de las lesiones características de la dermatomiositis, que tenemos el rash en heliotropo, manos de mecánico,
pápulas de Gotrón, signo de Shawel, ahí ustedes lo ponen. Y tenemos que el tratamiento, aunque lo vamos a ver más específico, es dosis altas de esteroides. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Miren, no quiero que memoricen los criterios de Bohan y Peter, de Targov ni de Tanimoto. Lo único que quiero es que entiendan cómo se hace el diagnóstico desde un punto de vista conceptual. Criterios de Bohan y Peter: debilidad muscular proximal simétrica, elevación de enzimas musculares, electromiografía anormal, anomalías de la biopsia y rash cutáneo si es de dermatomiositis. Y se van agregando nuevas cosas, como en los de Targov se agregan anticuerpos específicos, resonancia magnética, vean cómo te incluyen artralgias, etc. Finalmente, ¿qué es lo que quiero que tengan? En su cabeza es esto: un cuadro clínico característico con lo que les enseñé. Alteraciones de laboratorio características que deben de ser ¿qué? Elevación de enzimas musculares, más electromiografía. ¿Por qué electromiografía? Claro, tú quieres evaluar la debilidad muscular, ¿cierto? Y tienes que descartar que el problema no sea en la placa neuromotora, que no sea en el nervio, y en su defecto, ¿dónde está el problema en estas? En la fibra muscular. Va a tener un patrón que se llama patrón de afectación miopático, mio, músculos, pato, patos, enfermedad. ¿Y qué dice acá? Más menos, biopsia muscular, que es el estudio más preciso, es el gold standard diagnóstico de miopatías inflamatorias, de hecho, de miopatías en general. El gold standard diagnóstico. ¿Por qué creen que puse más menos? Se puede obviar en alguna cual. En dermatomiositis, ¿sí? Pero por ejemplo, para diferenciar, ¿ustedes creen que para diferenciar la polimio de la miopatía por cuerpos de inclusión, no requiero la biopsia? Necesito la biopsia, porque ¿qué es lo característico de la miopatía de cuerpos de inclusión? La presencia de las vacuolas, la atrofia del antebrazo y los músculos del cuádriceps, el que no responda al tratamiento. Ya dije 3 diferencias, ¿vale? Y que se pueda afectar la porción distal también, con regularidad. Ok, no los vamos a memorizar, solo me interesa que vean que hay criterios para definitiva, probable, posible. No lo memoricemos, solo quiero que sepan que existe, por si un día tienen un pacientito, pues ya saben que lo buscas, ¿no? Criterios de miopatía y así te lo van a dar. Aquí también los de miopatía por cuerpos de inclusión, tampoco lo vamos a memorizar. Veo que ya son las 3, no sé qué van a hacer. Continúo, está en las 120 de 155, pero las últimas son tonteras. Sin miedo a nada, como la canción de Amaya Montero, sin miedo a nada. ¿Es de Amaya Montero o es de Alex Ubago? Alex Ubago, bien. Ok, entonces, aquí este cuadro me gusta mucho, fue tomado de un libro que se llama, no puedo recordarlo, pero es un libro español. Dice acá: aspectos a considerar en la historia clínica, exploración física, laboratorios y gabinete. Creo que no hace falta que repase todo, pero vean todas las posibilidades que tienes que evaluar. Datos que sugieran cáncer, datos que sugieran patología autoinmune que afecta el tejido conectivo, drogas, exploración física, buscar datos que te sugieran lupus, Sjögren, artritis reumatoide u otra. Obviamente en la analítica, ¿qué tienes que tomar en consideración? Las enzimas musculares, anticuerpos específicos, pruebas de función tiroidea, porque se acuerdan que la alteración de la tiroides, tanto hiper como hipo, te puede causar una miopatía, ¿se acuerdan? Y radiológicamente, radiografía de tórax para evaluar de forma inicial sospecha de neumopatía intersticial difusa, ¿sí? Y puedes considerar otros estudios más especiales. Las enzimas musculares, la CPK, o sea, creatinfosfoquinasa, es la prueba de laboratorio más sensible, ¿sí? Se eleva con la actividad de la enfermedad,
Vean cuántas veces se eleva el límite superior normal en la mionecrosis, chicos. 50x. 50 veces. Y vean cómo en la polimío y dermatomío, menos del 50, pero están elevadas. Y en la que ¿cuál te eleva menos? Si la pregunta fuera ¿cuál eleva menos con menor probabilidad las enzimas musculares? Sí las va a elevar, pero no tanto. La miopatía de cuerpos de inclusión. La aldolasa, muy interesante, porque la aldolasa se eleva cuando ya está comprometido o inflamada la fascia muscular. Cuando está comprometida o inflamada la fascia muscular. Y tenemos otras menos importantes, pero que pueden elevarse, como la deshidrogenasa láctica, la alaninotransferasa, la aspartatotransferasa, que son la ALT-AST, y la mioglobina. Pero estas pueden no elevarse. La más importante, CPK, aldolasa. El BSG puede elevarse en el 50% de los casos, es súper inespecífica, pero muy sensible de proceso inflamatorio. La PCR, súper inespecífica. Aquí no es memorizable, pero acá hay una tabla de los anticuerpos y su relación. Por ejemplo, yo les enseñé antimedicina interna. Cuando piensas en medicina interna, ¿qué se te viene a la mente? No quiero que vayan a decir muertes. Algo bueno, algo que te protege, algo que te salva. Entonces, miren, dermatomiositis, pero sin cáncer. ¿Se acuerdan que vimos que no se relacionaba? Tenerlo era bueno, ¿no? Era bondadoso. Pero si hablamos de anti 155, 140, ojo que menciona dos, menciona este y este. Entonces es dermatomiositis en adultos con cáncer. Cosa fea, caballero. Y luego, por ejemplo, miopatía necrotizante, que es la mionecrosis. ¿Se acuerdan? No lo había dicho nunca, pero miren cómo lo estoy recalcando. Anti 200-100, ¿no? Dice miopatía necrosante. Y así, pues hay más. El anti-HO1, ¿con qué se relacionaba? Antisintetasa. ¿Cuál es el antígeno? Anti-RNA de transferencia. Anticuerpos, miren sus famosas ANITAs, ANAS, anticuerpos antinucleares. Cuando el estudio más sensible de anticuerpo para evaluar de forma inicial una patología inmune es ANAS. En lupus, ¿qué porcentaje están elevados? Más del 95%, ¿no? Más de 50-80% en miopatías inflamatorias idiopáticas. El anti-RNP, pero este anti-RNP se eleva cuando en el 100% de los pacientes que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo es U1-RNP. Anti-U1-RNP en enfermedad mixta del tejido conectivo, 100% de los cases. Y ahí tenemos otras como el anti-Q y anti-SCL, cuando estás pensando en polimiositis con agregación de esclerodermia, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto. Vean que con el tratamiento la carga de anticuerpos tiende a caer, chicos. La carga de anticuerpos, muy interesante. Aquí tenemos cómo nos puede apoyar el estudio de imagen, la resonancia magnética. ¿Sí? Tenemos una resonancia magnética en T2 que presenta hiperintensidad. ¿Qué es la hiperintensidad? ¿De qué color se ve? ¿Cómo se ve en esclerosis múltiple? Las lesiones vivas, inflamatorias, blancas. Vean cómo está, no les llama la atención esto. Cuando todo esto es musculito, todo esto. ¿Sí? Hay partes que están inflamadas. Aquí donde está lo blanco. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? He llegado a la conclusión que mis chistes no son buenos, amigos. Duele el cocoro. Bueno, me percato porque no hay risas cuando digo mis chistes son muy malos. Y luego se queda grabado en YouTube y mi mamá lo puede ver y darse cuenta que soy un fracaso. Demonios. Bueno,
Aquí también podemos observar que el paciente presenta atrofia de la porción anterior del músculo cuádriceps, ¿sí? Vean cómo está atrofiado esta partecita, que no debería de estar así, ¿verdad? Todos deberíamos de tener nuestras piernas así de beisbolistas, digo, de futbolistas. Y luego, ¿cómo la electromiografía nos sirve? Recuerda, la electromiografía sirve para distinguir enfermedades del nervio, músculo o placa neuromotora. Para eso te sirve la electromiografía. Quiero decir, ¿hay afectación del nervio? ¿Hay afectación del músculo o hay una afectación de la placa neuromotora? Los estudios de la velocidad de conducción nerviosa son normales en las miopatías inflamatorias idiopáticas, salvo en la miopatía por cuerpos de inclusión, que puede haber datos de neuropatía. Ahí ven cómo la velocidad de conducción no se afecta, a diferencia de ¿cuál? Guillain-Barré, ¿no? La esclerosis múltiple. La electromiografía es el estudio más útil para distinguir miopatía de neuropatía con una sensibilidad del 85 y una especificidad del 33. ¿Cuáles son las características en la electromiografía que apoyan enfermedad muscular, fibra muscular, fibrilación espontánea, potenciales de acción? O sea, son como sus complejos QRS. Los potenciales de acción chiquititos, potenciales de acción corta y potenciales de acción polifásicos. Vamos a verlos. Aquí tenemos una normal, miren, ¿sí? ¿Y cuál podría ser uno chiquitito? Pequeño potencial polifásico de unidad motora de breve duración, como el que se encuentra. Miren, compárenlo. Está chiquito, está corto, ¿sí? Capichi. ¿Aquí dónde está? ¿Dónde está el anormal? ¿El de arriba? No. Los de abajo, ¿no? Vean los complejitos y vean la fibrilación que tiene el paciente. Son pequeños, están cortos, etc. El estudio diagnóstico de oro es biopsia, muscle biopsy. ¿Lo pronuncié bien, profesora? Yes. Ayudan a distinguir otras miopatías en general, no necesariamente inflamatorias, ¿sí? Es más útil cuando el sitio de la biopsia es apropiado. Ojo, más útil cuando el sitio de la biopsia es apropiado. Y te da unas recomendaciones. Tomar del músculo claramente débil, pero no en el que está severamente débil, porque se infiere que ese músculo, el más afectado, ¿cómo creen que esté la fibra muscular? ¿Íntegra? Probablemente esté completamente destruida. Ay, nos están esperando. ¿Hay alguien afuera? Ah, bueno. Sí, no sé si se da a entender esto. O sea, se supone que es tanto el proceso inflamatorio que se supone que donde esté más hiperintenso en la resonancia va a estar terriblemente destruida la fibra muscular, que ni vas a poder evaluar nada. Por eso dice la recomendación, si vas a hacer la biopsia, bueno, eso lo tiene que ver el cirujano, ¿verdad? La biopsia la vas a hacer en un músculo débil, pero no en el que prácticamente no haya fuerza, ¿no? O dicho de otra manera, en la resonancia la parte grisecita, pero que no sea la más blanca o hiperintensa. Vean que dice, no vas a hacer biopsia en un músculo si tuvo un episodio de rhabdomiolisis en los últimos 3 meses. Pregunta, ¿todas las miopatías inflamatorias siempre se le van a hacer biopsia muscular para llegar al diagnóstico? No necesariamente, aunque sepamos que la precisión mejora con esta prueba. ¿En cuál es poca utilidad o se puede prescindir? Dermatomiositis. En pediatría, ¿cuál fue lo que se comentó? Disculpen, no sé. En pediatría vieron dermato, ¿no? ¿Y ahí qué comentaron de esto? Y las lesiones cutáneas, ¿no? O sea, no decían en lo que revisaron que sea obligatoria, ¿no? ¿O sí lo mencionaron que es obligatorio? Ok. ¿Cómo se le llamaba a la miopatía de cuerpos de inclusión que en el reporte histopatológico no tiene las vacuolas? Miopatía por cuerpos de inclusión clínica. Ok, aquí todo lo que nos condicione debilidad muscular
es un diagnóstico diferencial de miopatías. Todo lo que te da debilidad. Pero ¿qué te va a ayudar? No es una clase de debilidad muscular, no es una clase de semiología, pero ¿qué te va a ayudar? La distribución de la debilidad. Una manera de clasificarla es organizar por el sitio anatómico probablemente afectado. Placa neuromuscular, músculo, neurona motora superior o neurona motora inferior. Aquí podemos clasificarla como neurona motora superior, inferior, músculo, psicógeno. Y vean lo característico. ¿Cuál te causa más atrofia? La que afecta a la neurona motora inferior. ¿Cuál te causa más fasciculaciones? Neurona motora inferior. ¿Cómo está el tono muscular en la neurona motora inferior? Disminuido. Y en la superior, espástico. Pero vean la distribución de la debilidad muscular. Distribución. Musculatura proximal. ¿Acaso ven musculatura proximal en otra parte? No lo vemos, porque eso es característico de la afección muscular propiamente dicha. ¿Cómo están los reflejos? Pues pueden estar normales o discretamente disminuidos, o sea que no ayuda mucho. El signo de Babinski por evidentes razones tiene que estar negativo, por evidentes razones, ya que si está afectado, pues ¿qué es lo que tienes que pensar? Neurona motora superior. De forma unilateral, ojo, unilateral, no bilateral. Este algoritmo fue tomado del libro del Harrison. Y vean cómo este es para debilidad muscular. Hemiparesia. ¿Qué porcentaje de los CBCs presentan hemiparesia? Cerca del 80-85% de los pacientes con un EBC o daño súbito vascular se presentan con hemiparesia. La mitad del cuerpo no la mueven o la mueven poco. Paraparesia. ¿Qué es la paraparesia? Paraparesia. Párate. ¿No? De dos extremidades. Característicamente las inferiores, y hay paraparesia. ¿Y qué dice acá? Buscar datos de neurona motora inferior, ¿no? Buscar datos de neurona motora inferior. Lower. ¿Alguna patología nos podría causar debilidad muscular de miembros superiores y no de los inferiores? Digan que sí para que se escuche el audio. Sí, efectivamente, sí puede haber una patología, no una, muchas. ¿Qué patologías se acuerdan que puede causar eso? Ay, no me acuerdo. Ay, no puede ser. No, aquí voy a poner un corte y me molesta, no puedo recordar el nombre. Pero es característico porque el paciente pierde fuerza de los miembros superiores. Y causa alteración de la percepción de la sensibilidad de toda esta parte y de la espalda, esta parte. No recuerdo. No me importa. Tenemos el paciente que puede presentar tetraparesia, que ahí sí son las 4 extremidades. Y vean cómo afección de musculatura proximal. ¿Y qué te dice el algoritmo de Harrison? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es esto? Electromiografía con velocidad de conducción nerviosa. Y te va a decir tipo upper motoneuron, neurona motora inferior, o patrón miopático, fibrilaciones, complejos chiquititos, corta duración, ¿se acuerdan? Entonces debes de pensar en enfermedad muscular o de la unión neuromuscular. Pero ¿cómo diferencias afección muscular de la unión neuromuscular? Hay que hacer una maniobra, ¿se acuerdan? Que tú sigues estimulando al músculo y si el músculo responde pero se fatiga, eso es característico de miastenia gravis, ¿no? ¿Sí o no? ¿No han visto miastenia gravis? ¿De qué se trata esto? Bueno, efectivamente.
Aquí también la misma cosa del Harrison, afección proximal más que distal, y ahí te dice miopatías, enfermedades mitocondriales, enfermedades metabólicas toda tu vida, pero al final electromiografía, velocidades de conducción nerviosa, estudio de CK y CPK, estudios de DNA, biopsia muscular. No vamos a leer esto, pero vean todas las causas de miopatías. Pasaría toda mi vida hablando de ellas. Causas inflamatorias, que es la que estamos viendo, pero hay de trastornos endocrinos, miren, hipotiroidismo, ahí se le fue, no puso hipertiroidismo, pero bueno, ni modos. Hipercortisolismo, trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia periódica, ¿no? Hipocalemia periódica, ¿sí? Que para fines de practicidad es una debilidad muscular, parálisis flácida por hipocalemia. Hipofosfatemia, hipocalcemia, miopatías metabólicas, fármacos. ¿Qué fármacos? Clásicamente, miren, los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima A, o sea, estatinas, ¿sí? Igual algunos antirretrovirales, infecciones que no vamos a precisar porque tardaríamos nuestra vida entera, y obviamente la rhabdomiolisis, que es la rotura propiamente del músculo. Aquí tenemos un cuadro para diferenciar las miopatías inflamatorias de las miopatías que no sean inflamatorias. Solo me voy a enfocar en lo importante, ya que en este video pueden ponerle pausa y leen el cuadro. Pero lo más importante es que en la miopatía inflamatoria, ¿qué dice de los valores de CPK? CPK. Que sean normal los valores de las enzimas musculares, ¿qué dice? Raro. Lo normal es que esté elevado 2 a 30 veces el límite superior normal. ¿Cuál te puede elevar más las enzimas? Mionecrosis. Y vean, en la que es una miopatía que no sea inflamatoria idiopática, ¿qué dice de las enzimas musculares? Normal es lo común, y que estén elevadas así, eso sería extremadamente raro. Además de que las miopatías inflamatorias no idiopáticas pueden acompañarse de otras alteraciones raras como neuropatías, ataxia, otros síntomas neurológicos, a diferencia de las miopatías inflamatorias idiopáticas que tienen datos sugerentes de enfermedades autoinmunes, lesiones cutáneas, ¿sí? Vean el diagnóstico diferencial: diestrofia de Becker, disferlinopatías, síndrome de McArdle. Vean este síndrome de McArdle, vean qué dice. Intolerancia al ejercicio. Esos pacientitos cuando empiezan a hacer actividad les duele la musculatura y tienen que parar de hacer actividad física. Tenemos miopatías mitocondriales, síndrome de Cushing, miopatía tirotóxica. ¿Vamos a aprender esto, chicos? Es un montón. Miastenia gravis. Así es. Son muchos posibles diagnósticos diferenciales, pero tenemos que estar tranquilos porque no estoy haciendo promoción. Y ya por último, ya terminamos el algoritmo, vamos a leerlo uno por uno, ¿no es cierto? Esto es un algoritmo propuesto por una bibliografía, otro algoritmo propuesto por otra bibliografía, otro algoritmo propuesto por otra bibliografía. Y sí, en realidad todo se basa en opinión de expertos. No hay ensayos clínicos aleatorizados, amigos. Repito, no hay. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Chamanería? Sí. No es cierto, o sea, no es que sea chamanería, pero como es difícil tener una gran cantidad de pacientes como para poder decir, bueno, vamos a dividirlo por grupos, a ti te doy esto, a otro, está difícil, ¿no? Entonces se basan en serie de casos, ¿sí? Y se han visto lo que funciona, lo que los expertos han visto que funciona, pues se reúnen y explican cómo ha funcionado, etc.
Esto es del New England Journal of Medicine y te dice, primera línea ante un paciente con miopatía inflamatoria idiopática, o sea, lo estás diagnosticando, está inflamado, y miren, nunca nos falla la respuesta de esteroide. Sí nos falla en una patología, ¿cuál? ¿Cuál no sirven los esteroides? Guillain-Barré, no se la des porque no le hace nada, ni cosquillas. Entonces le das prednisona. Si responde el paciente, le puedes añadir uno de estos fármacos para irle quitando el esteroide, para írselo bajando, que puede ser metotrexate, que es un antimetabolito, que ya saben, lo usas en lupus, lo usas en artritis reumatoide, lo usas en Sjögren, lo usas en todas esas, o azathioprina, o nuestro famosísimo micofenolato de mofetilo, entre otros. Mientras vas retirando el glucocorticoide, das esos, pero con la finalidad de ir quitando el glucocorticoide. Finalmente el glucocorticoide actúa rápido para apagar el proceso inflamatorio, rápido. Y estos actúan rápido, no muy rápido, tardan unos días a semanas, Si la respuesta es insuficiente, si en el caso te dicen, oye, está hospitalizado el pacientito, ya le zampé dosis caballescas de esteroide, yo no veo mejora, las enzimas musculares a la alza, otra muestra a la alza, otra muestra a la alza, debilidad muscular llegó con 3 de 5, 2 días después 4 de 5, 6 días después 6 de 5, no se puede, 5 de 5, tu respuesta es, a ese caso tiene que ser inmunoglobulina humana intravenosa. ¿En qué otras patologías usamos inmunoglobulina humana? Esclerosis múltiple, Guillain-Barré, miopatías inflamatorias. Y si no responde, the last weapon, the final, Rituxi. Ok, tampoco vamos a memorizar esto, pero vean qué bonito. Hay una escala para que tú le digas a tu paciente, estás mejorando, estás empeorando. Toman en consideración la fuerza muscular, toman en consideración la calidad de vida con cuestionarios. No quiero que lo memoricen, solo quiero que si les llama la atención, si alguien va a ser internista o reumatólogo, o no necesariamente, simplemente tienen un pacientito y lo quieren atender bien, descarguen los cuestionarios para que tú puedas evaluar con visita a visita cómo está tu paciente, ¿sí? Solo para que sepan que existe. Y pues el pronóstico no es muy bueno, el pronóstico para ustedes en el examen, no es cierto. Así es, chicos. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Nada? ¿Les gustó? Está padre, ¿verdad? Bien, pues así quedamos.